Nuestro individualismo e indiferencia les han convertido en parte del paisaje urbano. Son los nadies de Galeano, los desheredados de Gonzalo Peña. Piden dinero para poder salir adelante, pero sobre todo piden dignidad, una mirada, una palabra, un gesto de atención. Convivimos con cifras terribles, con situaciones dramáticas y sin embargo la vida sigue igual. Pero no para todos. Hay personas a las que les basta una mirada para ponerse en acción, para intentar conocer una realidad desde dentro para después contarla. No se trata de moralizar, sino de dar luz a un escaparate en el que conviven rostros, historias, miedo, soledad y lucha. Es la historia de quienes lo han perdido todo, desde el techo hasta la ilusión. Un viaje al lado más oscuro de una sociedad que ha dado la espalda a su cara más cruel. Un relato que ha dejado huella en quien lo ha vivido, pero que inevitablemente la deja también en aquel que se sumerge en sus páginas. Gonzalo, ha pasado 1 año y medio desde esta experiencia y ya lo tenemos aquí. ¿Cómo definirías todo esto que yo creo que es mucho más que un libro para ti? Sí, efectivamente es mucho más que un libro. Ha sido un reto de profundización personal, ha sido una experiencia de crecimiento y durante esta entrevista pues podremos ir tratando por diferentes aspectos e iremos tocando por diferentes puntos que seguro que van a arrojar luz sobre lo que ha sido esto. Mucho nos quedamos en las cifras, unas cifras de pobreza que reflejan una situación ahora mismo en España, yo creo que terrible, como hacía mucho tiempo que no habíamos conocido, al menos estas generaciones no habíamos conocido. Son cifras que realmente espantan, que realmente te abren los ojos en las primeras páginas de este libro y la mayoría, me imagino que al leerlas nos sorprenderemos, algunos reaccionarán de alguna manera. Y otros, o otro al menos, porque yo no conozco a nadie que llegue tan lejos, tú has dado un paso más. ¿Qué es lo que se te mueve a ti cuando ves todos esos números que tienen detrás a tantas personas? Bueno, hay que entender la pobreza y hay que plasmarla pues bueno, con unos números que son muy crudos y que están al principio del libro. Nos encontramos en un panorama actual con un 28,3% de población en riesgo de pobreza. Nos encontramos con unos 770.000 hogares donde no entra ningún ingreso. Nos encontramos donde un 36,80% de las personas en riesgo de pobreza son trabajadores, donde efectivamente ya incluso trabajando no evitas ese riesgo de exclusión social, pero por otro lado nos encontramos en una situación bien diferente. Se nos dice que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y sin embargo lo que se puede ver en el otro lado es que un 1%, el 1% más, con más recursos, tiene lo mismo que el 70% con los recursos en este país. E igualmente, lo que vemos en ese incremento exponencial de la pobreza que se ha producido a lo largo, pues desde 2009 hasta las últimas cifras son de 2013 oficiales con ese 28,3, lo que vemos es que igual que ha aumentado el porcentaje de pobreza, aumenta el número de multimillonarios. Desde 2013 a 2014 aumenta un 24%, colocándose en 465.000 y se ve que a pesar de todo ello la pobreza no es un ente abstracto. La pobreza tiene nombres y apellidos y es lo que he intentado plasmar en el latido de los desheredados. Es visibilizar esa problemática dramática que por desgracia se ha asumido como un hecho cotidiano. Es el hecho de servir como altavoz para la gente y las personas que no tienen voz y reivindicar lo humano más allá de las condiciones económicas de cada cual y reivindicar lo humano más allá de la procedencia de cada persona. Las cifras no dejan de ser algo frías y precisamente tú reflejas en el libro cómo todo arranca de una mirada, ¿no? Una mirada en la calle que a ti te mueve algo más allá de toda esa situación que ya te estaba llevando a participar en diferentes movimientos sociales. Esto es otra cosa diferente. Sí, es bueno, para explicar un poco cómo surge o por qué doy ese paso, creo que hay que mirar en dos direcciones, por qué o cómo, las razones que me llevan a tomar esa decisión y por qué en Navidad. En cuanto a la primera cuestión, las razones, pues es un poco, yo creo que el dolor o la indignación de ver a personas día tras día pidiendo en la calle, donde yo creo que, y como trato de reflejar en el libro, más que la necesidad de una moneda, pues creo que lo que se necesita a veces son palabras, es afecto, es el hecho de no sentirte indiferente, el hecho de la soledad. Y por una parte, pues creo que
había que, pues bueno, para desenmascarar esa realidad, para ponerle cara, para ponerle rostro humano, pues había que profundizar en esas entrañas para intentar plasmar todo lo que conlleva la pobreza, que es mucho más allá que simples números. ¿Y por qué Navidad? Bueno, yo tengo que decir que en Navidad a mí me gustaba mucho. O sea, es algo que me gustaba mucho, pero cambia radicalmente en el año 2011, cuando se muere mi abuelo. Y pues bueno, es una época en la que parece que tienes que estar alegre, tienes que estar contento, y a mí me produce, sin embargo, el sentimiento contrario. Me marca mucho esa muerte, y me produce un sentimiento de soledad. Y entonces en esas fechas también creo que, por mucho que se diga que haya que estar alegre, que haya que estar contento, la pobreza sigue, la soledad también, y bueno, creo que era la época también idónea para plasmar esos contrastes. Tú decides en esa Navidad de 2013, sin decir nada a nadie, preparar una mochila con lo mínimo, no te llevas móvil, prácticamente no te llevas dinero, unos 2 euros para cada uno de los 10 días que ibas a pasar fuera, un proyecto tan personal que nadie conocía más que tú, y te despides con una carta, un mail con toda tu gente más cercana, en el que yo me quedo con una frase, porque además esa carta está reflejada en el libro: a mí nadie me roba los sueños. La verdad es que creo que hay mucha gente que puede pensar que tienes unos sueños algo extraños, ¿no? Porque al final tú eres un chico muy joven, 27 años, que la mayoría sueña con el éxito, muchas veces relacionado con el dinero, y tus sueños, sin embargo, te llevan a vivir una Navidad en la calle. Bueno, en esa carta creo que juego con diferentes perfiles, ¿no? Es una carta también, no sé, con una parte que expresa indignación, que expresa dolor, pero también a la vez expresa optimismo, que expresa efectivamente lo que estás diciendo, sueños. Y yo creo que no nos podemos conformar con que las cosas tienen que ser así porque sí. Me cabreo y me indigna mucho cuando se habla como tal de los pobres, así, y se habla de esos pobres como con una sensación de compadecimiento, ¿no? Y creo que yo me niego sistemáticamente a hablar así en esos términos. Creo que hay que hablar de personas empobrecidas, porque hay unas políticas de la desigualdad que lo que generan son víctimas, y yo sueño con una sociedad diferente, y creo que esos sueños hay que luchar por ellos, hay que intentar llevarlos a la realidad desde los diferentes frentes. Uno en este caso es el periodismo, y en ese sentido creo que hay que luchar a lo largo de una vida, porque no solo vale con luchar un día, luchar una semana, luchar un mes. Creo que lo que le da sentido, yo por los compañeros y compañeras que conozco, a mí lo que impresiona de varias personas de ellas es que nunca se han cansado de luchar. Y yo quiero, pues, que cuando tenga 80, 90 años a lo mejor, pues mirar a mis hijos, mis hijas, mis nietos, mis nietas, y poder decirles que me voy con la conciencia tranquila. Vamos un poco ahora a la experiencia. Antes hablabas de la pobreza, ahora mismo, una pobreza que tiene muchos matices, que afecta a gente que está trabajando, que a veces está cobrando un sueldo insuficiente, a veces trabaja y ni siquiera cobra ese sueldo. Yo recuerdo, además lo hablábamos el otro día, una historia que conocí cuando conocí en París, de una persona que trabajaba y vivía en un puente en el Sena, y él trabajaba en uno de los hoteles más lujosos de París. Sin embargo, ese sueldo no le daba para mantener a su familia y hacer el desplazamiento que tenía que hacer todos los días hasta su casa, porque al final no puedes vivir en el centro de una ciudad tan rica. Bueno, unas situaciones que se dan, ¿no? Que estás conviviendo con el lujo y a la vez estás en la extrema pobreza. ¿Qué es lo que tú te has encontrado en la calle? Porque tú saliste de Logroño, te fuiste a esa primera parada en Bilbao y directamente te encontraste en la calle. ¿Qué tipo de historias te has ido encontrando? Bueno, pues la primera de ellas, por ejemplo, era la de un hombre. La primera, nada más llegar a Bilbao, pues un hombre que era portugués, que tendría unos 67 años, así más o menos, y era un hombre que estaba pidiendo pues, unas 4 horas por la mañana, porque decía que luego las rodillas, pues por el frío, pues bueno, se le entumecían, le dolían, y evidentemente, pues luego también la edad, pues claro, es algo que hay que tener en cuenta. Y era, pues, una familia que por X condiciones pues no tenía cómo salir adelante, y la manera de aportar de este hombre era pidiendo en la calle. Son situaciones muy crudas. Tanto hay que tener en cuenta
sobre todo el tema de gente que viene, sí, se lo juega todo, se lo juega todo a una carta, de diferentes partes del mundo, y por eso a veces cuando hablamos de, por ejemplo, propuestas como la sanidad universal, y veo partidos que están en contra de, bueno, de que eso no sea así, sino que de personas migrantes, por ejemplo, en situación irregular, dejarles fuera de una prestación universal, eso me aterroriza, pero me asombra mucho más y me duele mucho más cuando hay personas que justifican esas propuestas, que creo que se alejan mucho de lo que entiendo que deben ser los derechos humanos. Aparte de ese tipo de, pues bueno, de historias de gente que a lo mejor viene de fuera, también hay personas aquí que, bueno, que también lo están pasando muy mal, que, pues bueno, yo me acuerdo de una persona que me tocó muy de cerca, por edad, un poco por comparativa de edad, en ese momento yo tenía 25, esta persona tenía 27 años, me decía, desconozco, tampoco he querido entrar en el morbo en este caso, y bueno, creo que también hay que guardar esa distancia como periodista, de por qué está en la calle, pero él me decía que nadie de su familia lo sabía, que él se encontraba en la calle, que durante un tiempo estuvo trabajando, y hay que también ver lo frágil que se ha vuelto esa línea entre cierta estabilidad y caer en el abismo, porque en una época como tal, donde se han reducido tanto las condiciones de vida, pues caer se ha vuelto demasiado fácil, y bueno, son historias que te tocan y que he intentado plasmar, no como protagonista, solo es cierto que he intentado también plasmar ciertas sensaciones, ciertos sentimientos, ciertas reflexiones, pero también que entendiendo que el protagonista no era yo, sino que los protagonistas eran otros. Porque si me hubiera puesto a mí como protagonista y hubiera intentado reflejar ese ego pues yo qué sé, pues por el Umbrón o por cualquier cosa, porque yo quería eso, creo que hubiera estado perdiendo el foco de lo importante. Yo simplemente me he limitado a lo que creía que debía hacer como periodista y como persona. Creo que el libro, como dices, no entra en ningún momento en las historias morbosas, sí que refleja todos esos encuentros con diferentes personas en diferentes situaciones, y sí que da también, en mi opinión, bastantes bofetadas al lector. Te abre los ojos muchas veces sobre ciertas cosas, y aunque tú lo cuentes en tercera persona, es el lector el que consigue ponerse en ese papel y sentir algunas sensaciones. Yo de todo el libro me quedo con la soledad de la que hablabas antes, y también con el miedo. Creo que hay mucho miedo en la calle, entre las personas que viven en la calle. Yo no, en 27 años, no recuerdo nunca una noche peor que la primera noche que dormí en el cajero. Es una sensación de miedo que se apodera de ti, que esa inseguridad, ese poder que te ocurra cualquier cosa, te coge por dentro, esa sensación de angustia, de incertidumbre, de no saber lo que puede pasar, porque en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. Nunca he sentido una cosa así. Y en ese sentido, yo me acuerdo una entrevista que también precisamente en Rioja 2, cuando justo volví de la... Sí, acabas de llegar. Cuando acaba de llegar. Al paso del tiempo, una persona comentó esa entrevista, y una persona que decía que había estado en la calle, que había dormido en un parque, que lo había estado en una biblioteca, y decía que, bueno, pues me agradecía en ese sentido el hecho de que alguien con una vida normal lo decía entre comillas, pues pudiera contar lo que pasaba a gente que no tenía nada, pero sobre todo que no tenía a nadie. Y hubo una frase que me marcó, que es como acaba el comentario, que decía que nada te haga olvidar. Yo pensaba poner una cita de Rigoberta Menchú en el principio del libro, porque siempre suelo citar a alguien famoso, pero al final puse esa cita, puse que nada te haga olvidar, porque me parece que es precisamente de lo que va este libro, de ponerse en la piel del otro y de no olvidar. Conseguiste poner nombre a los nadies de los que habla Galeano, ¿no? Ya supongo que a partir de ahí hay muchas cosas que cambian en tu vida. Sí, esa es la pregunta con mayúsculas, ¿no? Y después del libro, ¿qué? Creo que quien me conoce bien, sabe que no suelo exteriorizar mucho los problemas que tengo en la vida diaria personalmente, no por
orgullo de hombre, de macho, ni nada por el estilo, sino por, bueno, por forma de ser, porque creo que si la vida a veces te da golpes, creo que también otras personas pues también lo están pasando mucho peor y bueno, pues también hay que saber hacerles frente a esos problemas. Pero después de lo que me supuso internamente el libro y luego ciertos problemas personales que a veces cargué un poco, que se ensanchó demasiado esa mochila, sí que me hicieron como explotar un boom interno que me hizo caer pues en una época gris, una época gris de la que me costó levantarme, porque es algo que te deja marcado, pero es algo que luego al final valoras con el tiempo, valoras lo que ha supuesto, pues esa crudeza, ese momento que has pasado, y que es algo que te permite retomar con más fuerza esa firmeza de pensamiento de que las cosas pueden ser diferentes. Tú cuentas también que intentabas evitar pedir dinero porque, sí, bueno, pues pedías comida muchas veces para ir tirando. El dinero solo lo pediste en ocasiones muy concretas para poder desplazarte de un sitio a otro, y también por necesidad, porque tampoco tenías otra forma de moverte, ya que, bueno, pues la gente muchas veces damos por hecho algunas cosas que tal vez no deberían ser, ¿no? Pues cuando hay una plaza vacía en un autobús, ¿por qué no puede ir una persona que lo necesita? Pues no puede, tiene que pagar su billete. Bueno, y tú pedías dinero solo en esas ocasiones, lo cuentas así en el libro. Uh-huh. ¿A qué te enfrentas? Cuando te colocas en la calle, colocas un cartel, o cuando pides de palabra dinero a alguien, porque me imagino que el rechazo inicial es importante y es también una bofetada importante, ¿no? Al principio, sobre todo, la sensación de soledad frente a todo, de soledad frente a una sucesión de piernas en una zona céntrica donde ves que, pues bueno, que el consumismo es un exponente que evidentemente tiene su reflejo en eso, y frente a ese consumismo, esas luces de neón, esa publicidad, estás solo y no tienes nada. Y bueno, sí que es cierto que evidentemente alguna persona se te acerca, y además de muy buen grado en ese sentido, y a mucha gente pues creo que hay que reconocerle que yo me acuerdo, por ejemplo, dos trabajadores de la limpieza, una mañana que yo estaba pidiendo por necesidad para coger precisamente un autobús, dos personas me dieron 5 euros cada una. Digo, joder, dos personas que no creo que tampoco, evidentemente, que estén muy bollantes en economía, y que esa solidaridad creo que también hay que recalcarla. Y luego, eso por un lado, y luego también por otro lado, hay un momento donde pasa una madre con su hija y dice, bueno, dice que es para un autobús, pero habrá que ver, ¿no? Creo que... Pero eso es muy normal hoy sí, en día. Es un comentario muy generalizado, claro, ¿no? Muchas veces. Claro, es el tema de que ahora hay que entender la pobreza, cómo se ha vendido la pobreza, cómo se ha vendido la pobreza a la ciudadanía. La pobreza se tiende a ver como si fuera un fracaso personal, como si fuera una situación a la que te has visto, pues bueno, a la que una persona se ha visto abocada por su mala cabeza, por su, bueno, pues porque es vaga o porque se ha metido en X líos. Y lo que se está obviando con ese discurso, que es muy peligroso, es una situación estructural. Una situación estructural de desigualdad, donde se criminaliza a quienes menos tienen para justificar precisamente esa desigualdad. Gonzalo, dices que esta experiencia te ha marcado como persona, evidentemente te ha marcado como periodista, porque si hay una forma de trabajar sobre el terreno, desde luego es esta, y está aquí reflejada. Pero a mí me gustaría saber cómo te ha marcado en la faceta política, porque ahora tienes una responsabilidad, ahora eres concejal en el Ayuntamiento de Logroño, un ayuntamiento que tiene algunas normas muy relacionadas con todo esto que cuentas en el libro. Tenemos una ordenanza cívica en esta ciudad que está criminalizando en parte la mendicidad, con multas a la gente que está pidiendo en la calle. ¿Cuál es el papel que vas a desempeñar en ese sentido en el Ayuntamiento de Logroño? ¿Cuáles son tus objetivos, ¿no? Desde el punto de vista más político? Precisamente esa ordenanza cívica, lo primero que tenemos de Cambia Logroño es la derogación, y aquí no hay ambages, no hay posibles matices. No se puede concebir una normativa donde se criminaliza a quienes menos tienen, a quienes peor lo están pasando. Creo que las políticas hay que darle un giro en ese sentido. No se puede estar gobernando como se ha hecho durante muchos años a favor de una minoría de privilegiados, sino que hay que optar por otro tipo de políticas. Hay que optar por políticas de vivienda que vayan en otra dirección, hay que optar por políticas de familia, de ingresos laborales. O sea, creo que hay que tocar diferentes pilares que vayan en otra dirección por un lado, para una generación de recursos que
que repercuta en esos intereses y en esos derechos de la mayoría social, y por otra parte que se redistribuyan de una manera más eficaz. Pues a mí me gustaría acabar con una cita. A ti te gustan mucho las citas, una de las que tienes en tu libro. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. No te rindas. Gonzalo, pues no te rindas. Adelante. Muchas gracias. Lo mismo. A ti. Vale.